Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la última parte de la jornada final del primer encuentro iberoamericano de CIRBI hacia la implementación de una agenda regional para el desarrollo de las bibliotecas y el fomento de la lectura. Este es un evento organizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAL UNESCO, el Ministerio de Cultura del Perú y la Biblioteca Nacional del Perú. A continuación, tendremos el gusto de presentar la conferencia magistral a cargo de Gloria Pérez Almerón, presidenta de la Fundación Stichting IFLA Global Libraries, y va a ser presentada por Fabiola Vergara, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Recibámoslas con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes, acompañándonos estos 3 días, especialmente a las delegaciones que han venido de Iberoamérica, también a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, que están muy presentes para nosotros también. Quiero agradecer muy especialmente a Gloria por estar aquí, por mirar a Perú, por acompañarnos, y bueno, y no solamente a Perú, en realidad a Iberoamérica. Gloria Pérez Almerón, GPS, actualmente es la presidenta de la Fundación de Bibliotecas Globales de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA, por sus siglas en inglés. IFLA es una organización creada para brindar a los bibliotecarios de todo el mundo un foro para intercambiar ideas, promoviendo la cooperación, la investigación y el desarrollo en todos los campos relacionados con la actividad bibliotecaria y la bibliotecología. Gloria es licenciada en Documentación por la Universidad de Barcelona y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Escuela Universitat Jordi Rubio Balaguer de Barcelona. Cuenta con posgrados en Gestión de Bibliotecas y en Gobierno y Gestión Pública en la Sociedad de la Información de la Universidad Pompeu Fabra. Fue presidenta de la IFLA del 2017 al 2019, es la chair del Stichting IFLA Global Libraries, se desempeñó como directora de la Biblioteca Nacional de España del 2010 al 2013, también presidió la Federación Española de Sociedad de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABIT, en 2 periodos, del 2008 al 2010 y luego del 2014 al 2018. Ha sido galardonada con el premio de integrante honoraria, el más alto galardón de IFLA, durante la Asamblea General de la Asociación por su impacto y aportes al sector bibliotecario. Y en su discurso de aceptación hizo referencia al acceso a la información para todas las personas. Y en el 2021 recibió también la medalla de honor de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, ANABAD, por ser una bibliotecaria integral por cuanto ha ejercido su actividad profesional en todos los ámbitos posibles. Así que tenemos a una gran persona, una gran profesional, una gran bibliotecóloga que nos va a hablar hoy día de la biblioteca como red de redes. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Eres una amiga porque claro, lo dices de una manera que emociona. Ya veis que pinto muchas canas, muchos pelos grises y blancos, por eso tengo ese currículum. O sea, eso no se hace en un día ni en 2, se hace a copia pues, de años y de trabajo. Y lo primero de todo, agradeceros esta invitación. Me han parecido unas jornadas impresionantes. Hemos establecido unos puentes, aparte del corazón, ¿no? Hoy, por cierto, he comido un platito típico de aquí, que no me acuerdo cómo se llama. Anticucho, que era de corazón, y me ha encantado. O sea, he pensado, tengo que hablar desde el corazón, pues voy a poner un poco de hierro ahí, ¿eh? Pues muy bien. Voy a agradecer también, por supuesto, a la CERLAL su invitación. Somos cómplices, hemos establecido una química muy buena de trabajo desde hace unos meses y somos cómplices y hay que ser cómplices para conseguir alianzas, ¿no? Alianzas estratégicas o no, a veces son tácticas. Ayer, por ejemplo, se hizo un taller estupendo
entre los participantes de los países que han asistido, que les saludo a todos muy cordialmente. Y lo que se hizo no era ya tanta estrategia, era táctica pura, es decir, usted me da esto, yo le voy a dar lo otro, ¿no? O sea, un intercambio de experiencias, de sapienzias. Bueno, yo creo que han sido 2 jornadas hasta ayer muy intensas para ustedes, hoy muy buenas desde una perspectiva de lo que está ocurriendo en el Perú, en la región. Hemos conocido iniciativas muy especiales. Y ahora yo, claro, como tenía que ser la última en hablar, porque hago la charla de cierre, quería hacerlo de una forma más divertida. O sea, no hay que ser siempre tan trabajadores, que estos días nos han llevado con una agenda que no veas, ¿no? Voy a ver si lo consigo, pero sí que les voy a compartir mi mensaje. Yo no hablo desde la fundación, la perspectiva de la fundación en estos momentos, porque no tendría sentido. Ya les expliqué lo que era la fundación, la stichting, que es la palabra en holandés que significa fundación y que obligatoriamente tiene que llevar delante de cada fundación, por eso ese nombre tan raro, Stichting IFLA Global Libraries. No les hablo desde esa perspectiva, les hablo desde mi propia perspectiva esta tarde y voy a compartir con ustedes, pero me voy a levantar para estar más cómoda. Muy bien. Si quieren pasar la primera transparencia, ustedes mismos, o no, lo tengo que hacer yo. Claro, me pasa como a ti, que ayer decías tú, pasen, no pasen, tengo que pasar yo. Bueno, les voy a hablar, no largo y tendido, sino ya les digo, una especie de divertimento. Gloria, el sí. micrófono. Un poco más bajo para que se te pueda Sí. ver. Es que se me ha cerrado, como llevo un ordenador que al cabo de 2 segundos se bloquea por temas de protección de datos, pues tengo que estar, si no lo toco, abriéndole de nuevo. Les voy a hablar de la aceptación del cambio, sobre todo. Eso es muy importante para los bibliotecarios si queremos cambiar las cosas. También de lo que es la ciudadanía global, los derechos culturales, pero a grandes rasgos, solamente para situar lo que les quiero decir. No voy a entrar en ningún detalle. Luego, la visión holística de las bibliotecas, el compromiso de no dejar a nadie atrás, que como bien saben es el lema de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y también paseándonos por ese título que se me ocurrió darle a Jamie cuando me preguntó, ¿cómo se llama tu conferencia? Le dije, se va a llamar Red de Redes. Y a lo mejor cuando acabemos esta charla ustedes dicen, pero ha hablado poco de Red de Redes. Seguro que he hablado más de lo que parece que hable cuando esté contándoles esa historia que les voy a narrar. Y unas conclusiones a modo de cierre, claro. ¿Ustedes conocen a este señor? Lo conocen, ¿verdad? A mí me inspiró muchísimo. Cuando yo era niña, pues había un cine de barrio y todos los domingos echaban una película de Bruce Lee. O sea, lo quisiera o no lo quisiera, me la encontraba allí con artes marciales, con filosofías. Pero luego más tarde me di cuenta que su mensaje era un mensaje, el mensaje del cambio. Y aquí quizás lo conozcan más, ¿no? Porque aquí está en acción en una de sus películas. Pues bien, su mensaje era, bueno, era un tipo raro, porque era un tipo duro, que golpeaba a veces, pero que daba doctrinas de enseñamiento, otras, ¿no? Y a mí me inspiró de verdad, porque claro, es que me lo tragaba cada domingo. Pero me interesó lo que decía, Su filosofía nunca entré en ella ni nunca la leí, tengo que reconocerlo. No soy una experta en taoísmo, ¿no? Porque él habla, Bruce Lee, que es como se llama, él habla siempre de un principio, el Wu Wei, que significa la aceptación del cambio. Y es la aceptación que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Delante de cada una de las situaciones que tenemos en la vida, las personales, las de trabajo, todas. Si no aceptamos lo que está pasando y no evolucionamos, pues nos morimos, ¿no? O sea, es transformarse o morir, también se dice la frase. Y esto sí que me ha interesado. Me ha interesado porque, como sabéis, en la IFLA, en mi programa presidencial, mi lema ha sido Bibliotecas Motores para el Cambio. Un lema que se inició en Buenos Aires
en Argentina, en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, el año 2015, porque era eso, o sea, nosotros desde las bibliotecas, pero las bibliotecas no se mueven solas, las bibliotecas se mueven por las personas que trabajan en ellas, vamos a llamarles bibliotecarios, bibliotecarias, pero también hay personas que no son titulados y que también trabajan y se merecen nuestro respeto porque aportan su experiencia y su conocimiento. Si no se movieran las bibliotecas por las personas que trabajan en ellas, pues las bibliotecas serían establecimientos con una persiana que se abre y se cierra, unas ventanas, unas estanterías y unos libros. Pero la diferencia es que allí hay personal formado y dedicado, personas que lo que quieren es servir. Hoy he escuchado una palabra que me ha gustado mucho, funcionario de la humanidad. Me ha encantado, sí. Me gusta mucho el término inglés, civil servant, porque eres el servidor de lo civil, ¿no? Y es verdad, nosotros tenemos esa vocación, está en nuestro ADN, servir. Servir en las materias que nos toca servir. Claro, no vamos a servir las mesas y les vamos a poner una tapa, pero sí que trabajamos en ese sentido, con esa idea. Ahora sí. Bueno, pues la aceptación del cambio es tan claro como que todo fluye y no debemos pretender blindarnos y permanecer estáticos ante nada. O sea, la aceptación y la humildad es el mejor modo de vivir y de adaptarse al cambio constante que caracteriza a nuestro mundo. Y esto, a nosotros nos ha pasado, mi generación sobre todo, yo ya estoy en la década de los 60, voy a decirlo así, que queda mejor. Y claro, a mi generación nos ha tocado automatizar las bibliotecas. Nos ha tocado hablar de copyright cuando todo estaba permitido anteriormente. Nos ha tocado lidiar con una serie de aspectos de crisis en algunos países endémicas para poder solucionar facilitar y solucionar todos los aspectos relacionados con el acceso a la información, sobre todo la información significativa. Por lo tanto, nosotros, los bibliotecarios, hace unos años, ante un informe de tendencias que publicó la IFLA, nos dimos cuenta que los consumos de la información estaban en torno de 5 variables y que en ellas ninguno de los bibliotecarios que yo conocía estaba implícito. Es decir, estamos hablando de economía de la información, las grandes plataformas de contenidos que si tienes dinero puedes suscribirte y tener contenidos o no. Las sociedades hiperconectadas que están atendiendo a teléfonos inteligentes o a artilugios inteligentes, pero a veces sin información veraz que poder solucionar sus problemáticas. Otra de las tendencias era la relacionada con la educación en línea, los grandes MOOC, los cursos masivos online, que lo que hacen es formar, muchas veces no son gratuitos, son pagando, pero no es solo eso, sino que es una fórmula o una forma de colonización cuando pues las mayores universidades del mundo tienen a bien servir unos cursos que ya sabemos cuáles son las teorías de los más poderosos. Al final, lo que lanzan en contenido es algo que les interesa a ellos lanzar, no lo que neutralmente te interesa a ti recibir. Por lo tanto, esa es otra tendencia del consumo de la información. Y luego hay otra que cambió la vida de las personas, fue la de la privacidad. O sea, a partir del momento que todo el mundo está conectado y que todo el mundo puede cruzar un fichero personal con una información que tú estás compartiendo en línea, en las redes, pues tenemos que brindar y cambiar todos los aspectos relacionados a la privacidad de las personas, porque estamos muy vistos. O sea, ustedes, si me quieren ver, pues se meten en Google y encontrarán no sé cuántas fotos mías, pero no solamente, yo no digo mías, es que todos estamos retratados. Todos los motores de búsqueda nos encuentran, por lo tanto, hubo otro aspecto importante que fue ese. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, en estos momentos, el pueblecito más pequeñito, si tiene acceso a Internet, si hay alguien que tiene un teléfono móvil, puede llegar a tener mucha información y, por lo tanto, el ciudadano, desde una perspectiva
dijéramos, de formación en alfabetización informacional, es un ciudadano global. O sea, estamos ante una ciudadanía global. Sin embargo, en ese informe de tendencias que publicó la IFLA y que cada año actualiza, nosotros no aparecíamos por ninguna parte. Y esto nos preocupó, a mí me preocupó mucho desde entonces que empecé a pensar cómo debíamos ir avanzando desde las bibliotecas, de una forma sencilla. O sea, no estoy hablando de grandes estudios, ni de verdad, ni censos, ni entrevistas, pero sí, ni encuestas, pero sí observando qué ocurría a mi alrededor y cómo podíamos ir paliando esos aspectos. Porque las personas, todas las personas, estamos bajo unos derechos humanos, ¿no?, que son generales, firmados por las Naciones Unidas hace muchísimos años ya, y que luego muchos países han adoptado los derechos culturales para la formulación de sus propias políticas públicas. Y en estos días hemos hablado mucho de políticas públicas, porque hoy mismo hemos escuchado pues la iniciativa del Perú, ¿no?, de aprobar primero una ley y luego una política pública pues de lectura, etcétera, etcétera, y de bibliotecas. Bueno, pues en definitiva, si observamos a los relatores de materia de cultura de las Naciones Unidas, uno a uno, durante estos últimos años, cuando dejan el cargo, hacen ese informe y siempre todos ellos hablan de tres cosas muy sencillas. O sea, que no hace falta leerse todos los informes, aunque son muy ilustrativos porque son observadores y asesoran a las Naciones Unidas. Hay tres variables relacionadas con los derechos culturales. Primero, y muy importante, es el proteger lo público. Estoy hablando de lo común, del espacio y de las necesidades de la comunidad, de lo común, de aquello que es de todos. Que seamos ricos, seamos pobres, seamos feos, seamos guapos, tenemos derecho. Y es algo que tenemos que proteger y que tenemos que garantizar. Por lo tanto, los bibliotecarios estamos gestionando algo que es del común, sobre todo los bibliotecarios de las bibliotecas públicas y escolares, ¿no? Aquello que tiene que ver con el edificio, el equipamiento donde estamos, para garantizar que todas las personas tengan acceso sin ninguna distinción. Absolutamente, también he escuchado estos días, ¿no?, la neutralidad de un espacio público, un espacio de lo común, y sobre todo las necesidades. Ahí sí tenemos que aplicarnos más. Porque el tema de las necesidades, los poderes públicos no lo tienen tan claro. Las infraestructuras las tienen más claras. Se inauguran grandes bibliotecas, grandes centros preciosos, con cristaleras que luego no hay presupuesto para limpiar, o con aparatos de aire acondicionado que no dan abasto cuando hace tanto calor, porque entra mucho sol por esas cristaleras. Quiero decir, a la hora de echarse una fotografía y salir en el periódico, los poderes públicos, y hablo en general, seguramente algunos políticos no son así, pero hablo a grosso modo, son ávidos de inaugurar espacios. Pero son menos receptivos a la hora de tener en cuenta y aprobar en sus presupuestos públicos las necesidades, aquellos servicios que dan respuesta a las necesidades. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos una obligación. Nosotros tenemos que hablar el lenguaje que hablan los políticos para hacerles entender que las necesidades de la ciudadanía en materia de acceso a la información, a la formación, a la cultura y a la creatividad es algo que se tiene que solucionar. Y nosotros somos los garantes de eso. Por lo tanto, sí que tenemos que trabajar en ese sentido. Más que pensando en ofrecer grandes equipamientos bibliotecarios, que eso, de verdad, que es lo de menos, a pesar de que nos gusta mucho inaugurarlos. Luego, la segunda variable era promover las artes y la cultura. Claro, nosotros decimos, una cosa es estar dentro del Departamento de Cultura, de la Consejería de Cultura, del Ministerio de Cultura, y otra cosa es promover la cultura, que es muy distinto. Podríamos estar enmarcados donde quisiéramos, da igual, es lo de menos. Lo más importante es que ahí, como derecho cultural, nosotros, para formar a la ciudadanía global, tenemos que intentar que entre nuestra comunidad se promueva la creatividad,
la creación, por lo tanto, y la cocreación a la vez, es decir, ofrecer algo para que eso mejore y se multiplique. Y la tercera variable es participar en la vida cultural de las ciudades, de los municipios. ¿Por qué? Porque si no hacemos lo posible para que nuestra comunidad participe, las dejamos atrás. Y entonces ya no estamos cumpliendo el mandato de la Agenda 2030. Y está dicho en palabras muy sencillas, pero ves lo trascendental que es eso. Es muy importante, a pesar de que decimos que lo estamos haciendo, pero si analizáramos bien, con indicadores de gestión y de ratios poblacionales a las que servimos, ¿a cuántas personas llegamos para cubrir esas tres variables? Es mi primera pregunta. Bueno, tuvimos un sabio, un gurú, hace unos años, un señor que venía pues de Massachusetts, de la gran biblioteca de Harvard, con todo el cambio tecnológico, y hizo un vaticinio, es Nicolás Negroponte, ya lo conocéis. Él, en sus palabras y en su libro, en varios libros, pero en el que habla del futuro de las bibliotecas, habla del futuro de las bibliotecas sin bibliotecas. Es decir, él creía en ese momento, que luego cambió, ya os diré cuándo cambió, creía que a partir de ese momento, cuando ya los catálogos se habían sistematizado, cuando ya estamos en la época de Internet, cuando McLuhan habló de lo líquido y todo eso, él dijo, no vamos a necesitar las bibliotecas, porque la información corre por las redes, ¿no? Y entonces vaticinó ese futuro, dijo, no van a haber bibliotecas, o sea, es un futuro nulo. Y yo creo que se equivocó en una cosa, Negroponte. Él no era bibliotecario. No era bibliotecario y se equivocó en algo que los bibliotecarios y bibliotecarias sí que tenemos. Y lo llevamos dentro. Y es el espíritu de servir nuestra vocación como servidores y garantes del acceso a la información. Pero durante muchos años, incluso muchas universidades estaban planteándose si hacer una biblioteca nueva o no, o si cerrar la que tenían, porque claro, influyó mucho este señor. Luego, cuando fue invitado a inaugurar la Biblioteca de Qatar, tuvo que reconocer ante unos cuantos cientos de bibliotecarios del mundo, hablo de grandes autoridades bibliotecarias, que no había tenido en cuenta ese factor de que los bibliotecarios éramos servidores de lo común. No lo dijo así, lo dijo muy americano, pero lo dijo. Entonces reconoció que se había equivocado. Y nosotros tenemos muy claro que los que estamos aquí, sobre todo estos días, que los que hemos compartido estas dos jornadas, y hoy la tercera, de que somos líderes bibliotecarios. Somos líderes bibliotecarios porque somos las autoridades bibliotecarias de nuestros países. Yo no, pero vosotros sí. Entonces, lo que nos tenemos que cuestionar siempre, ¿cuál es nuestro legado? El otro día visité el monasterio de San Francisco y vi las catacumbas. Y me impresionó mucho ver el orden de las cosas, ¿no? Y os he puesto esta foto para provocaros, claro. ¿Cuál es nuestro legado? Nuestro legado no puede ser eso, es decir, que digan, sí, por aquí pasó una jefa de servicio, sí, por aquí pasó una directora general, sí, por aquí, mientras, sí, cuando estaba aquella... No, nosotros tenemos que pensar cuál va a ser nuestro legado. Yo estos días, observando lo que yo veía que tenemos mucho legado por dejar antes de irnos. No miro a las que nos vamos a jubilar pronto. Y estoy hablando de las que aún tienen recorrido. Pero sí que es cierto que tenemos que priorizar y ver en qué podemos mejorar nuestros servicios, en qué podemos mejorar nuestras alianzas, en qué red nos vamos a meter o nos vamos a ir. A veces estamos en redes que no nos aportan nada. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. No es oro todo lo que reluce, y eso que estamos en Perú, ¿no? O sea, hay muchas cosas que relucen y que no son oro. Lo mismo os digo, no hay que estar en todas partes, hay que estar donde hay que estar. Y eso es un análisis y una evaluación propia, interna, que tenemos que hacer nosotros todos los días. No podemos estar en todas partes, porque quien mucho abarca, poco aprieta. Tenemos que pensar cuál es nuestro legado y en qué vamos a poner nuestro acento y en qué vamos a trabajar.
porque a pesar de que tenemos unas bibliotecas maravillosas y que todo el mundo sabe que son espacios no comerciales, por lo tanto, que las ofrecemos a la ciudadanía y que las tenemos que ofrecer tanto desde el punto de vista físico como virtual, la pandemia nos ha explicado claramente, nos ha dado la lección de que cuando se cierra una biblioteca, si se cierra, no hay servicio bibliotecario si no tienes la alternativa, por lo tanto hay que trabajar para la alternativa, que es el espacio virtual, y ahí sí que tenemos que poner el acento, porque si no, volverá a pasar una catástrofe y estaremos otra vez cerrados y no habremos aprendido nada. Luego, tener en cuenta que la biblioteca, para muchos, para la mayoría de la ciudadanía, es el tercer espacio. Los jóvenes y los niños, su segundo espacio, aparte de su casa, es la escuela, la universidad, y el tercero es la biblioteca, y para los mayores, para los adultos, su trabajo es su segundo espacio. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que realmente se considere un tercer espacio y que a la vez sirva de ágora de la comunidad. Y todo eso, porque tiene mucho sentido, y tiene mucho sentido después de lo que hemos estado viendo durante la pandemia, que si cortábamos el suministro, porque no podíamos abrir la biblioteca, porque los muros de la biblioteca estaban cerrados, estamos cortando el suministro del acceso a la información para muchas personas que, por desgracia, aún hoy día no tienen conexión y, por lo tanto, no pueden acceder a las fuentes que corren por Internet. Y estoy hablando de una ratio importante de personas en el mundo. En la región no tengo datos fidedignos, pero ONU Habitat nos estaba hablando hace un par de meses que aún casi un poquito más del 50% de la población mundial no tiene ningún acceso a Internet. O sea, no es café para todos. Internet no es café para todos. Hay muchas personas que no tienen acceso. En España, después de la pandemia, me fijé en los indicadores y la ratio de personas que no tenían ninguna conexión a Internet en sus hogares, porque tampoco tenían conexión a Internet desde su teléfono móvil, o sea, no tenían datos, era del 18%. O sea, España es un país de Europa y, sin embargo, el 18% de la población no había tenido ningún acceso a Internet. Ahora, eso sí, había tenido acceso a la televisión, porque televisiones hay. Aparatos de televisión. Por lo tanto, información sí tenían, pero quizás no era la información más significativa que podían tener. ¿Cómo podían hacer las ayudas? Mediante un aparato de televisor. Las ayudas para la pandemia, las ayudas de los miles y miles de desempleados que hubo cuando se cerró todo, en ese hecho total que hemos sufrido. Por eso es importante. Y luego, cómo algunas de esas personas, sin las competencias necesarias para acceder a la información, podían acceder a la información. O sea que esas bibliotecas, que nosotros las vemos como establecimientos, resulta que no sirven para nada si no tenemos en cuenta otras cosas importantes en el día a día. Cuando estamos en una zona de catástrofes naturales, pues se cierran bibliotecas porque las bibliotecas se pierden. Cuando estamos en Ucrania y hay un conflicto bélico, una guerra, digo un conflicto bélico porque es el genérico, una guerra, y se cierran las bibliotecas, no hay bibliotecas. Claro, si no se cae la red y funciona el espacio virtual, seguramente algún servicio, no todos, por supuesto, porque hay muchos servicios que son absolutamente físicos y necesarios, se pueden dar. Porque además, siempre es lo que os decía, ¿no? que las bibliotecas son infraestructuras singulares, que nos gusta todo tenerlas tan bonitas y hacer competición de bibliotecas. Y yo que he puesto así, he puesto una biblioteca, y yo, o sea, porque lo llevamos también en nuestro ADN. Lo de menos es que sean maravillosas desde el punto de vista físico, arquitectónico. Lo demás es que sean vehículos de giro social, que sean capaces de cambiar a la sociedad que está alrededor, ¿no? De todos aquellos usuarios o potenciales usuarios que pueden utilizar la biblioteca, porque sabemos que son empoderadoras de la ciudadanía. O sea, lo hemos visto en Medellín, Estela, sabemos qué ha pasado durante estos últimos años, qué giro se le ha dado social a esa ciudad, cómo las bibliotecas han cambiado la vida de las personas, cómo han salvado vidas. Y esto es algo que
tenemos que continuar haciendo, es que es nuestro deber, ¿no? Y ahí está otra cosa muy importante que estamos viendo en algunos países que se creen muy desarrollados, que es la cultura de la participación. Estos días he tenido conversaciones con Deborah Jacobs. Deborah Jacobs, como sabéis, era la directora del programa Global Libraries de la Fundación Bill y Melinda Gates y ahora es miembro de nuestro patronato de la Fundación, de la Stichting. Y Deborah voluntariamente ha estado yendo a algunos estados desde casi 8 meses atrás, cada semana yendo a una zona de un estado a llamar a las puertas y a explicarles cómo se votaba a las personas de Estados Unidos. Quiero deciros con eso que hay una cultura de la participación poco entendida y que las bibliotecas evidentemente no tienen que designar a quién va a votar la gente, por supuesto que no, faltaría más, pero sí pueden, a través de su programación, intentar explicar lo que es una democracia, cómo se puede conseguir una democracia si las personas pueden ejercer libremente su voto ante las posibles opciones de voto que hay. Y todo esto, las bibliotecas lo tenemos que hacer y tenemos que continuar haciéndolo. Y en algunos sitios que se pensaban que no hacía falta, se ha visto claramente que hace mucha falta, porque ya hemos visto lo que ha pasado hace 2 mandatos en Estados Unidos. Como os decía, ya lo he comentado antes, las bibliotecas facilitan plataformas de creatividad. Lo que hacen además es contrastar la información para ofrecer información veraz. Fuera las fake news. Es nuestra obligación. O sea, nosotros tenemos que ser defensoras de las noticias falsas. Nosotros y los medios de comunicación también. Pero bueno, nosotros en nuestro caso debemos ser servir esa información contrastada o bien la diversificación de la información para que puedan tomar las decisiones los propios usuarios. Trabajamos con transparencia. De momento, por lo que yo sé, se van aprobando leyes de transparencia y nos van permitiendo volcar todas nuestras informaciones, lo que invertimos, lo que no invertimos, la plantilla que tenemos y más cosas, ¿no? Y luego, bueno, a veces hasta las actas de nuestras reuniones también las publicamos. Y luego es un tema también importante que nosotros salvamos la privacidad de las personas. Jamás debemos vender absolutamente ningún dato de carácter personal de nadie. Tengamos o no tengamos una ley que nos lo recomiende, por ética profesional, por código deontológico. Y desde mi perspectiva deberíamos ver pues las bibliotecas con una visión holística. Sabéis que la IFLA puso en marcha, el otro día lo hablábamos, la visión global de las bibliotecas, ¿no? Cómo los bibliotecarios del mundo, 33.000 personas, fuimos capaces de expresar cuál era la visión de las bibliotecas, a grosso modo, y cuál era también su misión. Siempre, evidentemente, desde una perspectiva global, hay muchos matices cuando se aterriza en el territorio. Pero lo importante es que, más allá de facilitar el acceso a la información y considerar los espacios virtuales como espacios públicos, que eso es muy importante, o sea, el espacio virtual es para todos y hay que montar tantos perfiles como necesidades hay, porque si no la gente no puede acceder a la información, porque es lo público. Hay que hacer algo muy importante, que es diseñar y planificar la acogida de la sociedad, de la diversidad cultural de la sociedad. Y vosotros acá, en esta región, tenéis muy claro este tema. Bueno, yo de verdad os escucho cuando presentáis y quedo admirada de cómo sois capaces de recoger la diversidad social y cultural de vuestros territorios. Esto no ocurre en todas partes del mundo. No ocurre para nada. Pero es que no ocurre ni en Europa. O sea, hago una denuncia contra Bicontinente. No es que la esté haciendo aquí. Es decir, cuesta muchísimo tener en cuenta todas las partes. Luego, por otro lado, hay muchas bibliotecas que tienen muchas iniciativas, como habéis comentado, de mediación de la lectura, que he aprendido muy bien que ahora hay que decir mediadores,
Lo he aprendido bien, me ha ido muy bien porque ya lo tengo muy claro. Pero hay muchas bibliotecas que no hacen nada. Es decir, que bueno, a lo mejor una vez al mes hacen una hora del cuento. Porque no creen que deben de hacerlo, porque creen que lo suyo es ofrecer esa colección que tienen, que a lo mejor es una colección casi obsoleta, porque no tienen recursos para comprar una colección novedosa, ¿no? Y entonces, claro, se entra en un círculo vicioso que no te deja ver dónde tienes que poner el acento, dónde tienes que poner la prioridad. Y luego, lo más importante es abrazar la cultura de lo open, porque lo open, lo he puesto así, lo abierto, los datos en abierto, son espacios de lo común, porque son pagados con dinero público, por lo tanto, tenemos que fijarnos. Y hoy ha salido una pregunta muy buena sobre los informes de los ministerios, están pagados con dinero público, con dinero de lo común. Tienen que estar al alcance de todos. O sea, hay muchísimas informaciones en reports, investigaciones que hacen los organismos internacionales, los propios organismos nacionales, que no comparten, o comparten parte, pero no comparten el todo. Y esa cultura del Open, nosotros también tenemos que abrazarla. Y, por supuesto, algo que está en mi título, pero que va a salir más, miro a Jamie, porque dice que le encantó el título Biblioteca Red de Redes, es el trabajo en red. Pero, como os decía, trabajo en red a distintos niveles, y a lo mejor en alguna red hay que estar, pero que no hay que trabajar tanto, pero en otras redes, pues a lo mejor no hay que estar, pero hay que trabajar con ellos. Quiero deciros que no hay que estar por estar, no hay que estar por estar, sino hay que estar donde hay que estar, trabajar y, en consecuencia, sacar beneficios y compartir. Ese es el trabajo en red. Además, yo os decía, el trabajo en red tiene mucho que ver con nuestra forma de trabajar y de la conexión que hay entre bibliotecas, porque ninguna biblioteca es una isla. Todos los bibliotecarios, cuando no localizamos la información en nuestra propia biblioteca, nos buscamos la vida para ofrecerle a aquel que está demandando la información dónde tiene que acudir, qué tiene que hacer, llamamos a colegas, nos ponemos las pilas y, sobre todo, lo que tenemos que hacer es intentar crear hubs de conexiones de servicio a la comunidad, porque la biblioteca en sí, una biblioteca de barrio, una biblioteca de distrito, una de ciudad, está interconectada en un entramado de organizaciones. O sea, todas las bibliotecas tenemos conexión, pues, con deberíamos, con las escuelas, con las asociaciones de vecinos, con las entidades lúdicas del barrio. Es decir, ya formamos parte de un entramado. Por lo tanto, estamos a un nivel de red local. No hace falta que sea una red de bibliotecas, pero es a nivel de red local. A partir de ahí podemos estar a nivel de red nacional, regional, como la que estáis organizando Parla en estos momentos, y, por supuesto, a nivel mundial. Porque, en definitiva, si nosotros abrazamos la cultura de lo open, lo que estamos haciendo es alimentar esa red mundial de bibliotecas. Y eso es un tema muy importante, tenerlo presente. O sea, no es decir, pues yo voy a compartir algo. No, es que la finalidad última es que estamos creando esa biblioteca mundial, ¿no? Porque estamos trabajando a nivel mundial, cuando estamos ofreciendo nuestros datos en abierto, cuando somos capaces de tener un catálogo que se entiende, que cuando va un usuario que lo único que sabe es poner una información en la cajetilla, como Google, facilitarle tanto. Yo siempre pensé, qué envidia me da Google, porque mis interfaces de catálogo, por donde he pasado en esta vida como bibliotecaria, eran tan sofisticadas que la gente venía y decía, oiga, ¿cómo busco esto? Aquí pone booleana, ¿eso qué quiere decir? Bueno, ¿me entendéis? Hablar en la lengua de las personas que están buscando la información, facilitar al máximo y hacer tantos perfiles de interfaz como son necesarios, depende de la profundidad de quién está. Claro, no es lo mismo un estudiante universitario o un doctorando que alguien de la calle que viene o busca una novela en un catálogo de una biblioteca pública. Por lo tanto, tenemos que intervenir en eso.
y saber a distintas capas y a distintos niveles cómo vamos a ofrecer la información. Y bueno, sigo, Red de Redes, vuestro trabajo regional, me parece importantísimo que os lo toméis muy en serio. Ya vi que lo tomasteis tan en serio que, bueno, había quien se llevó una lista de no sé cuántas peticiones. O sea, realmente el trabajo de ayer fue muy eficaz porque vais a intercambiar muchísima información. El trabajo regional os va a contribuir a un desarrollo de la región, con todas las partes. O sea, vosotros sois autoridades nacionales, pero pensad en vuestras asociaciones nacionales, pensad en vuestras universidades. No os quedéis con la copla de que solamente sois biblioteca pública o escolar. No os quedéis con esa copla, porque entonces veis la parte por el todo. Y tenéis que ver el todo, tenéis que tener la gran fotografía de lo que hay, el mapa de ideas de lo que ocurre. Y, por supuesto, trabajar en vuestra parcela, pero trabajar en vuestra parcela con la mentalidad abierta que podéis colaborar con las otras parcelas del mapa de ideas de vuestro territorio. Porque nosotros, como os decía, estamos convencidos, bueno, yo al menos estoy convencida profesionalmente de que podemos hacer muchas cosas y podemos cambiar muchas cosas. Y tenemos que estar orgullosos, porque nosotros somos los expertos. ¿Quién mejor que nosotros sabe cómo garantizar el acceso significativo a la información? ¿Quién mejor que nosotros sabe lo que nuestra ciudadanía, o deberíamos saber, necesita desde materia bibliotecaria? Nosotros. Que no nos expliquen historias. Vamos a utilizar a los expertos de otras cosas para enriquecernos, pero nosotros somos los expertos en estas cosas. Y hay que estar orgullosos de que lo somos, porque si no, echamos un paso atrás. Debemos conocer a quién servimos. Si no conocemos a quién servimos, poco les vamos a servir. Y esto lo decía muy claramente Ramón el otro día. Saber lo que necesitan. Es que a lo mejor no necesitan una colección con lomos en doré. No. A lo mejor lo que necesitan realmente pues es eso, es un ordenador para buscar trabajo, por decirlo algo, a la entrada de la biblioteca. Son detalles, no me voy a tener en detalles, pero son ejemplos que nos pueden aclarar cosas. Y luego nosotros debemos actualizar los conocimientos profesionales. Es nuestra obligación. Los doctores no se doctoraron y dejaron de aprender las nuevas técnicas y los nuevos medicamentos y avances, porque si no matarían a las personas. Ellos están reciclándose continuamente, nosotros también. Es nuestra obligación. ¿Cómo? Bueno, el cómo ya lo encontraréis. Luego, un dato muy importante, sobre todo en los países que ya tenemos aprobadas las leyes de transparencia, es la mejora de rendición de cuentas. Y eso está vinculado con ese retorno a la inversión. Es decir, poder explicar socialmente y abiertamente en nuestra memoria anual que hemos devuelto a la sociedad el doble, el triple de lo que se ha invertido ese año en bibliotecas, eso es un gran qué, porque se nos ve, desde luego, con un compromiso social y una devolución a la sociedad de aquello que nuestros gobiernos han invertido en bibliotecas. Y esto es una práctica que deberíamos tenerla en cuenta siempre. Por supuesto, la recogida de indicadores y la otra, monetarizar el dinero que se invierte en bibliotecas. Y, finalmente, aquello que os hablaba del legado. ¿Cuál va a ser nuestro legado? Vinculado al desarrollo sostenible, porque ahora es el tema, además. Vamos a sacar ventaja de que todos los países de la Asamblea General de las Naciones Unidas han firmado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si es que los han firmado, tienen que cumplir, tienen que demostrar que están haciendo algo para llegar a alcanzar los objetivos. Por lo tanto, nos lo ponen en bandeja. O sea, apuntemos a ese carro, apuntémonos. Y la agenda, que no voy a entrar en ella, pero que la tenía que poner aquí, porque si no me hubierais dicho, ¿qué le ha pasado a Gloria? Se ha puesto enferma, que no nos habla de la agenda. Pues ya sabéis, no dejar a nadie atrás significa muchas cosas. Significa pues programar al fin, significa, bueno, ¿qué os voy a decir? Ya lo sabéis, y lo sabéis de sobra porque estáis trabajando en ello. Sabéis mejor que yo. Lo que pasa es que va bien que alguien nos lo recuerde de vez en cuando, ¿no? Y os ponga aquí el rosco de los ODS.
Y precisamente, hablando de los ODS, cómo esto ha cambiado, cuando se firmó la Agenda 2030 hasta el día 15 de septiembre del 2015, ¿qué pasó? Que eso, dijéramos que la obligatoriedad de conseguir alcanzar los ODS estaba en manos de los gobiernos, ¿no?, a los distintos niveles. Pero las Naciones Unidas, esta primavera pasada, se dio cuenta que se había equivocado, que el receptorio de eso no eran solamente los países, que éramos todos, absolutamente todos, la sociedad civil, todas las organizaciones vinculadas al desarrollo, debíamos ponernos las pilas y cambiar el guión. O sea, por eso hicieron esa campaña, Flip the Script, que quiere decir cambio de guión, para recalibrar, reimaginar y reinventar cómo nosotros, cada uno de nosotros, podemos contribuir a alcanzar los objetivos. Esta campaña de esta primavera es cortita, pero os recomiendo que os la leáis, porque os la vais a aplicar. Seguramente ya lo estáis haciendo, pero bueno, hablar con vuestros políticos, decir, oye, que hay un cambio de guión, y no me has dicho nada, y yo puedo serte útil, y yo puedo, como nos explicaba el otro día Alejandro Santa, puedo contribuir, ayudarte a hacer el report voluntario de revisión de los ODS, y cuando vayas a las Naciones Unidas, al High Level Political Forum, puedes incluir las bibliotecas, pero yo puedo ayudarte y puedo acabar, porque tengo un modelo de cómo poner negro sobre blanco lo que estamos haciendo en nuestro país. Y es algo que os podéis ofrecer, porque el guión ha cambiado y está en ese sentido. Porque nosotros ya lo tenemos, el compromiso social, pero el compromiso social no solamente mantener una colección, ir a buscar recursos, el compromiso para devolverlos a la sociedad. El compromiso significa un largo camino de acompañamiento a la ciudadanía en la transformación digital. Y nosotros debemos ser las constructoras de esa nueva cultura digital. Los jóvenes son neodigitales, o sea, ellos ya natos digitales, pero aprovechan todos los recursos del mundo digital. También es algo que desde las bibliotecas escolares tenéis que intensificar la labor. Luego, las programaciones de capacitación en tecnologías de la información y la comunicación tienen que ser continuas, tienen que ser programáticas desde todos los gobiernos a través de las bibliotecas, porque las bibliotecas son infraestructuras que ya están en marcha y, por lo tanto, ofrecen, sin tener que añadir una inversión aparte, las salas, los ordenadores para poder hacer esa programación. Hay otra cosa interesante cuando hay estos cambios tan radicales como lo que hemos vivido últimamente, son la publicación de cápsulas informativas a distintas profundidades para información. ¿Os imagináis? Bibliotecas que tienen 20.000 usuarios siguiéndoles en Instagram, en no sé qué. Imaginaros cápsulas de información veraz que les llega puntualmente. Bueno, yo ya me suscribiría ahora mismo. Me interesaría muchísimo, ¿no? Y luego, como os decía, y esto ya os lo he apuntado antes, la creación de distintos perfiles en las interfaces de acceso de usuario a las bibliotecas. Todo esto porque la Agenda 2030 basó su actividad en los tres ejes: el cambio climático, el tema social y el tema económico. Pero se dejó algo muy importante, que sin cultura no hay progreso. Y se dejó a la cultura. Por lo tanto, lo que debemos es ir preparándonos para que la nueva agenda, que enseguida ya estamos montando, estamos en el ecuador de la anterior, o sea, de la actual, perdón, tenemos que ir montándonos ya a la idea de que la cultura, las bibliotecas y el acceso a la información tiene que estar omnipresente en los próximos objetivos de los 15 próximos años de la agenda. Y eso es un trabajo que ya hay una campaña ahora que se llama Cultural Goal, para la agenda post-30. Y esto tenéis, desde la perspectiva de bibliotecas y bibliotecas públicas sobre todo, tenéis que estar muy atentos, porque hay que brindar información e indicadores suficientes para que los gobiernos pidan
al unísono que la cultura forme parte del cuarto pilar de la nueva agenda. Ya no me extiendo más, porque todo eso ya se ha ido diciendo estos días y ya estaba escrito. A modo de conclusión, yo diría que tenemos varios retos por salvar. El cambio de mentalidad de los bibliotecarios y bibliotecarias, importantísimo. No nos pensemos que somos innovadores. Lo siento, algunas personas en el mundo bibliotecario son innovadores. En general, somos bastante carcas, porque estamos acomodados, porque la mayoría de nosotros somos funcionarios, Habría muchos pors, ¿eh? Y dejarme que lo diga, porque yo lo puedo decir ya, me voy a jubilar. Luego, un marco legal actualizado. El marco legal tiene que estar actualizado, tiene que estar acorde con lo que está pasando en la sociedad, acorde con ese contexto, ¿no? Y luego, las políticas públicas que definen las estrategias de acceso a la información para el desarrollo, porque si no, se hacen marcos legales, leyes muy bonitas, pero que no se desarrollan ni en decretos, ni en políticas, y ni en estrategias, ni en fases, y llegan 20 años siguientes y dices, vamos a hacer otra ley, porque aquella no nos funcionó. Alerta a eso. Y luego sigo el trabajo en red. Lo que está inventado, está inventado. No inventéis la rueda. Hay cosas que están inventadas. Ayer lo vimos muy claramente. Tomar lo que ya está inventado, perfeccionarlo, pero no lo inventéis. Lo reinventáis, pero no lo inventéis de nuevo. Porque, como os decía, el agua no tiene forma. Adquiere la forma del recipiente que la contiene. Siempre. Siempre. Si va por el valle de un río, ahí está. Porque nos decía Bruce Lee, vacía tu mente, libérate de las formas como el agua. Pon agua en una botella y será botella. Ponla en una tetera y será la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo, sé agua, amiga. Seamos agua y cambiemos las cosas. Y nada, valga esta metáfora para aplicarnos la lección que hemos ido aprendiendo, que seamos como el agua, esenciales para la vida ciudadana, y adaptables para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible. Y con la frase de María Teresa de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta, me despido de vosotros y si hay alguna pregunta os la contestaré con mucho gusto. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara esa gota y nosotros somos unas gotas bien gordas. Hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Yo creo que nos dejas algo muy inspirador, un discurso muy inspirador, nos motiva. Además, el próximo lunes es el Día del Bibliotecario Peruano. Vamos a estar de celebración y yo creo que este es parte de esta gran celebración. En realidad, creo que tenemos muy poco tiempo, así que yo prefiero dejar el espacio abierto para que puedan hacer 2 preguntas, si te parece. Sí, que levanta la mano. Sí, adelante. Le dan el micro. Ahí llevan el micrófono. Gracias, me ha encantado su presentación. Si mañana la ley del libro se cumpliera, en este país hay 60.000 escuelas públicas sin biblioteca, no tendríamos bibliotecarios para eso. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Y la segunda pregunta es, ¿quién se ocupa en España de que los niños vayan a una escuela pública? Porque me imagino que es el Ministerio de Educación, porque en este país el Ministerio de Educación no tiene una Dirección Nacional de Bibliotecas Escolares. Por eso, al parecer, no existen bibliotecas en las escuelas públicas. Se me hace muy difícil responderle a usted ¿de dónde van a sacar 60.000 bibliotecarios? Lo tienen mal. Igual pueden venir los parados de España, pero perdone por hacer este comentario, ¿no? Pero bueno, son estrategias de país, ¿no? O sea, es ver los déficits que hay y trabajar para que en unos años se vayan alcanzando, paliar esos déficits.
No es una cosa de un día para otro. Yo hablo, ya digo que desde la reflexión se puede hablar muy fácilmente. O sea, lanzar pensamientos es gratuito, ¿no? Luego hay que alcanzar, o sea, aprobar la ley, como usted dice, poner en marcha la estrategia, buscar los recursos, convencer a los diputados, son muchas cosas más. Es un trabajo de años, no es un trabajo de un día para otro. Pero si pones la meta, al final consigues alcanzar la meta. Si no la pones, nunca llegas a ella. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Los he dejado tan cansados que... ¿No? Nadia. Sí. Primero agradecerte porque ese tipo de reflexión se hace muy importante para que miremos o tengamos un poco más conciencia sobre qué hacemos en el mundo, ¿sí? En cualquier parte, además de las bibliotecas. Y decir que, bueno, si hoy no tenemos, por ejemplo, la cantidad que necesitamos de bibliotecarios, tenemos que intentar hacer la diferencia para que sean absolutamente necesarios. Entonces van a surgir. Nunca tuvimos la cantidad de profesores que necesitábamos, hasta que la sociedad exige todos los días que sus hijos tengan un profesor. Entonces, yo creo que cuanto más indispensables nos hagamos en lo que hacemos, más vamos a caminar para la valoración y el cumplimiento del papel que tenemos de verdad en la sociedad. Entonces, el agua tiene eso, no, se va entrando y se va ocupando los espacios, y yo creo que es eso vamos a ocupar y no esperar la condición ideal, sino que hacer la diferencia ahora, porque el mundo y la situación del mundo y la realidad y la actualidad exige que hagamos, ¿sí? Entonces es una inspiración para nosotros, Gloria. El mensaje era de adaptación, es decir, estamos en constante cambio constante, no podemos acomodarnos. Es una lucha continua, pero es una lucha, la vida es una lucha, cada día cuando nos levantamos tenemos un reto nuevo, o sea, 1, 2 o 3. Es eso, es lo que os quería explicar, o sea que no... Y decirle al Señor que yo hablo desde mi propia experiencia, yo no represento a España, aunque soy española, y a pesar de que he sido, sí, directora de la Biblioteca Nacional de España y he estado muchos años trabajando para las bibliotecas de España, pero es poner en marcha algo, como le decía, con una finalidad, algo que es el bien común, es eso. Solamente, perdón, Ana María quería hacer una pregunta también. Bueno, muchas gracias, Gloria, por todo lo que has hablado y algo de lo que quizás hablamos un poquito antes también. No solamente es la biblioteca, perdón, no es 4 paredes. La biblioteca son justamente los servicios que da, y creo que justamente los bibliotecarios, como acaba de hablar la colega de Brasil, si nos hacemos indispensables, ¿no? Entonces yo creo que falta mucha preparación sobre comunicación, los tips para hacernos visibles y para hacernos necesarios. Conversaba en la mañana con otra colega, decir, no puede ser que tenemos 60, 70 años de carrera y seguimos siendo solo 2 escuelas, cuando países mucho más pequeños, que han empezado mucho después que nosotros, tienen ya 4, 5, 6 escuelas de bibliotecarios. Entonces, mucha gente, seguro ustedes y yo lo hemos recibido, antes se estudia para alcanzar libros, ¿no? Ahora es, ¿para qué existen bibliotecas si todos tienen internet, ¿no? Entonces es justamente esa parte humana, esa parte de servicio, esa parte de hacernos indispensables, esa es la parte justamente que nos hace falta para crecer. No puede ser que solo 2 escuelas de bibliotecología y 2 en Lima y el resto del país desatendido.
Gracias, Ana María. Sí, yo ahí quería, de repente ya para finalizar, porque estamos con los tiempos, Sí. hablar un poco más del tercer espacio. Yo creo que la biblioteca, inclusive antes de la pandemia o desde hace muchos años, ya era un tercer espacio, pero ahora probablemente después de lo que hemos pasado como, ¿no?, como mundo, se hace más importante ese tercer espacio y que no nos veamos solamente como los lugares del acceso a la información, que también es bien importante en este mundo en el que vivimos de la desinformación o de la infoxicación, pero en este tema del tercer espacio. Y hablabas del tema de la región y de nuestra diversidad. De repente, una reflexión final respecto a cómo deberían ser las bibliotecas en nuestra región de Latinoamérica como tercer espacio en un contexto de diversidad y también un poco de polarización. Ahora voy a darte una respuesta que no te va a gustar. No te va a gustar porque te voy a decir, la biblioteca tiene que ser como la comunidad quiera que sea. Y por lo tanto, esas iniciativas de participación para diseñar los servicios que la ciudadanía quiere son las que se tiene que poner en marcha y urgentemente. O sea, es la ciudadanía que paga sus impuestos la que tiene que definir, y es un proceso complicado, pero vosotros sabéis de eso porque lo habéis incorporado, tienen que definir cómo quieren la biblioteca, a pesar de que es un proceso muy duro, complejo. La ciudadanía no está acostumbrada en general a un debate y una aceptación de lo que dice el otro, por lo tanto, ahí hay una escuela detrás, es decir, una enseñanza, un aprendizaje de la ciudadanía en sí misma definiendo espacios. Y mi experiencia de, por ejemplo, con los presupuestos participados desde los municipios han dado muy buenos frutos, pero ha sido muy duro hasta que no se ha puesto en marcha una dinámica, una metodología de definición. Y en este caso te diría que hay que iniciar un proceso de participación para que esas comunidades que saben lo que quieren, porque a lo mejor te dicen, si nosotros funcionamos con oralidad, lo que necesitamos son aparatos que recojan nuestra oralidad. O nosotros funcionamos, ¿sabes? Nosotros no hemos visto la revista, como decía esta mañana Alejandra. O sea, una comunidad que no sabía no podía definir una revista. Yo creo que la participación de esas personas, de todos los lugares, son las que van a definirte qué espacio, qué tercer espacio quieren. Sería esa la conclusión. Muy buen final. Muchísimas gracias, Gloria, por estar aquí. Y un aplauso.